principal desafío que venimos transitando hace tiempo, incluso desde mi rol anterior, es este de trabajar mucho sobre potenciar las marcas, ¿no? En la complementariedad de estas sinergias que CBC busca no solo en Brasil, sino también en Argentina. O sea, la estrategia de adquisición, tanto en Brasil como en Argentina, persiguió esto, ¿no? Digamos, consolidarse en el mercado con empresas que puedan ser complementarias, que propongan una oferta de valor interesante y que a su vez puedan ser mucho más eficientes operativamente, ¿no? Yo creo que tenemos mucho todavía para transitar en esto, mucho para encontrar sinergias, complementarnos, potenciar el valor que per se cada una tiene, que no tiene que perder, digamos, porque son públicos distintos a los cuales apuntamos, y la unión de todas es la que nos va a permitir seguir estando posicionados en un lugar de liderazgo en el mercado y siendo cada vez más competitivos. Cada una de las marcas tiene en sí misma un peso y un valor muy importante, una construcción de marca, una trayectoria, un camino recorrido, ¿no? Y me parece que la mayor oportunidad está no solo en potenciar eso como una oferta de valor única, sino en aprovechar las experiencias de cada una. Cada empresa parte de un origen distinto, de un lugar diferente, ¿no? Entonces cada una tiene diferentes recorridos que hacer para llegar a una consolidación mucho más poderosa. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. Ahí es donde tenemos el margen y las posibilidades, ¿no? Todo aquello que pueda ser eficientizado, todo aquello que nos permita tener mejor rendimiento, todo aquello que nos implique optimizar recursos y procesos, es de alguna manera no solo tener un front muy poderoso, sino que tener realmente la casa ordenada para poder tener al fin del día un resultado positivo y óptimo, que es lo que los accionistas y los dueños siempre esperan, ¿no? Digo, uno tiene que lograr ese equilibrio de tener una oferta de valor muy potente y a su vez ser internamente lo más eficiente que pueda, sobre todo en este momento y en esta industria, ¿no? En principio, digamos, todo el liderazgo se mantiene como está hoy en la organización, cada una digamos, de las unidades tiene su management en funciones y reportando en este caso a mí. Justamente es una construcción que tenemos que hacer entre todos. La realidad es que las oportunidades que podamos encontrar en función de eso es algo que vamos a encarar, digamos, como análisis global. Te repito, son verticales muy marcadas, muy distintas, con una dinámica muy diferente. Entonces, la verdad es que necesitamos del expertise y del seniority de todas las personas que hoy tenemos liderando la compañía. La realidad es que, mira, no te puedo decir que sí ni que no. Nosotros, digamos, Brasil está en un proceso bastante más avanzado en este sentido. El desarrollo de las adquisiciones fue muy similar, de alguna manera fue de mucho impacto muy rápido, y ahora es como que estamos transitando ese camino de emprolijar y de evaluar realmente si cabe la posibilidad de tener algún tipo de sinergia en ese sentido o no. Digo, sí es un debate que nos vamos a dar, sí es una cuestión que vamos a evaluar, por supuesto con gente especializada en marcas, que pueda asesorarnos y decir si realmente hace sentido o no hacer alguna acción de este tipo. La intención es no destruir valor, al contrario, entonces no vamos a hacer ninguna acción que en el corto plazo pueda, digamos, perjudicar el largo plazo o la imagen de la compañía. Respondiéndote a eso, hay como dos instancias, ¿no? En esto que vos me consultás. Yo creo que por un lado, lo que tiene que ver con el front y lo que tiene que ver con los canales, digamos, está unido a esto que te mencionaba antes. Los canales hoy siguen estando individuales. Cada una de estas empresas en Argentina, creo que tenemos un factor común, que es que las tres, antes de ser adquiridas por CBC, teníamos una clara determinación de ir por los desarrollos tecnológicos como un medio para potenciar nuestro canal, y creo que por eso también CBC puso su ojo, ¿no?, en este tipo de empresas, y eso es algo que no vamos a perder. Y creo que esta segunda parte que hablamos, que tiene que ver con el adentro, ahí sí tenemos mucho para trabajar, porque cada una tiene sus propios sistemas, por supuesto cada una, digamos, soporta el back, su front con un back específico, pero también sabemos que hoy somos parte de una gran corporación que tiene, digamos, como mencionábamos, cotiza en bolsa, tiene estándares que cumplir internacionales. Entonces, todo lo que podamos trabajar para consolidar la información, para transparentar, para que la información sea accesible con la mayor velocidad posible, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, en definitiva, nos debemos a poder entregar la información de la manera más rápida y transparente posible. Lo que no quita que cada una mantenga su individualidad de comercialización, los canales de venta que tiene. Y en esto de la complementariedad, por supuesto, está el objetivo de mantener esta, digamos, esta mirada omnicanal, donde de alguna manera el cliente tenga la posibilidad de contactarse y comprarnos de la manera que le resulte más cómoda, ¿no? Creo que eso también es parte de lo que la pandemia vino a cambiarnos un poco, ¿no?
digamos, no es un proceso fácil. Nosotros ya hace un tiempo largo que somos parte del grupo CBC, si bien no lo logramos en su totalidad. La verdad es que sí, es un cambio cultural, pero principalmente te diría que tiene que ver con estándares, ¿no? Uno cuando habla de esto pareciera que, viste, el cotizar en bolsa y tener todo esto lo hace como con una connotación pesada, y la verdad es que para mí personalmente fluye de manera muy natural, porque tiene que ver con el orden y tiene que ver con tener muy claras las pautas. Entonces, la verdad es que, digamos, te podría decir que si hay un saltito de calidad que podríamos dar ahí, es decir, bueno, ¿cómo hacemos que esto, que tiene que ser una rutina muy, muy entendida por todos, no se transforma en una maquinaria pesada que nos trabe, ¿no? Pero la verdad es que si vos me preguntás a mí, eso ordena muchísimo, eso hace que todo el mundo esté en la misma página, con el mismo sentido de transparencia, trabajando bajo los mismos valores y entendiendo, digamos, cuál es el paraguas que nos recubre, ¿no? Yo creo que tener muy claro el norte de hacia dónde vamos y saber cuál es esta estructura paraguas que te cobija o que nos contiene, nos da tranquilidad a todos. Yo por lo menos lo vivo así. Y en el caso de Argentina, el recorrido que tuvimos, digamos, de ser un proceso que llevó su tiempo, nos permitió ir preparando ese territorio. Entonces, si bien nosotros, digamos, hay algunas cuestiones que recién vamos a incorporar, podemos incorporar ahora que somos 100%, venimos trabajando hace tiempo en dar ese salto de calidad, digo yo, y elevar esos estándares para estar a la altura de lo que CBC nos va a pedir como Argentina. Creo que lo que más cuesta, y ahí despersonalizo un poco y te digo respecto a esto, como vos me lo decís, empresa pública, empresa pyme argentina, creo que tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Y a la toma de decisiones. De alguna manera, el acceso a la información para poder tener todo a mano, para poder tener una mirada muy 360, para tomar la mejor solución, siempre en este tipo de empresas, y sobre todo en Argentina, tenía algún sesgo de parcialidad, ¿no? Entonces eso es lo que más tuvimos que, o yo particularmente trabajé en abrir y romper, decir, ok, nosotros tenemos que contar con la información para gestionar de la mejor manera. Y la información tenemos que llegar a obtenerla con la mayor claridad y certeza de que estamos teniendo la información correcta para tomar las decisiones correctas. Y eso es también un cambio cultural, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno tiene sesgada un poco la información tiende a actuar un poco como dueño, pero como un dueño que también tiene una mirada poco objetiva, ¿no? Y eso es lo que vengo trabajando mucho con el equipo bueno, para realmente tener una mirada más arriba y poder evaluar el contexto con una integralidad más amplia. En principio no hay, digamos, no hay expectativa de seguir con la expansión. Y principalmente, te digo, yo lo apoyo porque creo que tenemos que todavía terminar de ordenar y hacer, digamos, encontrar el mayor potencial que tenemos con lo que ya fue adquirido, seguir sumando compañías, digamos, sin encontrar esta cuestión común de orden que facilite, digamos, el acceso a la información y todo, sería de alguna manera incrementar algo que sería difícil de manejar. Así que me parece sumamente sensato de parte de la compañía hacer como este stop y decir, sabemos que tenemos lo que queríamos tener y por ahora vamos a hacer lo mejor que podamos con esto, sigamos ganando mercado, hagámosla sumamente eficientes y después veremos si cabe la oportunidad de seguir con la expansión. Definitivamente yo creo que la digitalización trae eficiencia, creo que es importante que el cliente tenga la posibilidad de elegir la forma en que quiere vincularse con nosotros, más en este momento donde la pandemia de alguna manera alteró la percepción o el peso que cada uno le da a ciertas cosas. Entonces, la verdad es que nosotros, más allá digamos, de lo que hace nuestra competencia, que como siempre digo, bienvenida sea y siempre nos desafía a ser mejores, nosotros estamos muy convencidos de la oferta de valor que nosotros queremos dar y de aquello que queremos construir, de que el cliente tenga con nosotros una experiencia en la que encuentre el mismo grado de satisfacción por la vía que quiera comunicarse, donde realmente podamos garantizar de alguna manera que todo nuestro flujo tiene la calidad que queremos. Hoy estamos saliendo de una pandemia que afectó a la industria muchísimo, estamos todavía con muchos pendientes, porque la realidad es que tuvimos que tomar muchas decisiones en esta transición, pero nuestro objetivo es ese. Nosotros queremos brindarle a nuestro cliente la mejor experiencia, entender, digamos, estar toda la organización orientada al cliente, entendiendo qué es aquello que el cliente valora, porque la verdad es que desde mi punto de vista, sobre todo en esta industria, no voy a hablar por las industrias que no conozco, la intermediación hace rato que es una cuestión que está, digamos, en vilo o que está muy observada,
de ver de qué manera va a evolucionar, ¿no? Entonces creo que poner el foco en el cliente, entenderlo de la mejor manera posible para hacer todos los cambios que tengamos que hacer necesarios para satisfacer eso es clave. Es la misma situación. Yo creo que, mira, el gran desafío de esto que vos mencionás, que es el hecho de, digamos, de lograr share de mercado y de a través de las adquisiciones tener un crecimiento, digamos, más pronunciado en un periodo más corto de tiempo, ¿no? Algo que hecho por sí mismo tardaría mucho más, tiene como este segundo clic, ¿no? Del desafío después de eso, que ya te da una presencia y una solvencia muy fuerte en el mercado, realmente lograr un estándar de calidad y de eficiencia operativa muy grande. Entonces, la verdad es que nosotros principalmente estamos haciendo mucho foco en eso para hacer la empresa más rentable, para realmente honrar esto que decimos de tener una oferta de valor que el cliente, digamos, pueda percibir. Y por ese camino estamos yendo tanto en Brasil como en Argentina, trabajando internamente en todo esto que nos va a hacer seguramente mucho más competitivos y nos va a permitir lograr mucho más mercado. Hay que buscar un equilibrio como todo en la vida, ¿no? Digo, cada una de las empresas tiene hoy un margen que seguramente no sea el deseable y que seguramente tenga mucho para perfeccionarse. Entonces, desde mi punto de vista, como primera medida, lo primero es encontrar cuál es, digamos, ese break-even o ese ratio interesante y saludable para cada una de las unidades. ¿Por qué? Porque son nichos distintos, o sea, bajo ningún concepto un B2B puede tener el mismo margen que un B2C, y eso es una característica propia. Después podremos definir si es negocio o no tener un B2B, un B2C. Digo, cada una en sí misma tiene que tener el nivel de eficiencia que permita marginar lo máximo posible. A partir de ahí, en el mix de productos y en el mix de venta está el gran desafío de levantar la vara, ¿no? Y de hacer que esa ecuación sea lo más rentable para la organización. Porque esto que decís, el volumen, sobre todo en esta industria, que el volumen siempre fue una cuestión de alguna manera muy premiada, porque pasó a ser parte de la comercialización, porque digamos, los incentivos, digamos, por volumen siempre estuvieron. Bueno, todo eso, en definitiva, también cambió un poco con la pandemia y nos desafió a salirnos de la caja y pensar distinto. Entonces, la verdad es que si uno, digamos, sigue teniendo estas herramientas como apoyo para sanear eso, y bueno, si esa herramienta en algún momento, como pasó ahora, desaparece, no tenemos mucho margen de maniobra. Entonces, la verdad es que hay que trabajar en cada una, en tratar de tener la mayor eficiencia, el mejor margen que se pueda tener, con el menor, digamos, costo adicional en la adquisición sin sentido, y a partir de ahí construir en el mix de ventas. Por supuesto hay una demanda retenida muy grande, nosotros particularmente en Argentina tuvimos una situación totalmente diferente a lo que vivió Brasil, que nunca cerró fronteras. El cierre nuestro de fronteras generó no solo el parate de facturación a cero para todos los actores de la industria, sino que también generó esto de que la gente contuviera mucho la necesidad y las ganas de viajar. Pero por otro lado también hizo que de alguna manera la oferta se achique claramente, porque si no tenían posibilidad de operar, muchas aerolíneas repensaron si seguían operando o no, se achicaron las mallas de vuelos. Entonces hoy nos encontramos en este momento donde la demanda está muy alta y hay muy poca oferta, entonces no hay precio, digamos, no hay precio promedio, la gente está pagando exorbitancias por boletos a destinos que hace mucho no se veía. Eso se va a tener que equilibrar en la medida en que la oferta vuelva a reacomodarse, ¿no? En la medida que se sigan abriendo aeropuertos, que las aerolíneas puedan retomar sus frecuencias. Yo creo que la gente va a seguir viajando, seguramente nos va a cambiar el mix de clientes, habrá clientes que serán consumidores hoy más digamos, de un destino doméstico o de un previaje y no tanto de un internacional, pero la verdad es que estos últimos meses demuestran de que lo que creíamos que a lo mejor de alguna manera había elevado la demanda por los eventos de la industria, como un Cyber Monday y lo demás, quedó instalado. La verdad es que, por suerte, la demanda no ha bajado, estamos con niveles muy altos de venta, casi te diría similares al 2019. Tenemos un tema también, que es el hecho de el impuesto del 30% que en 2019 no había, que eleva el costo de los tickets, y tenemos también un tema de evaluatorio en Argentina, que hace que también en pesos los volúmenes sean diferentes, ¿no? Hay ahí algunas variables en la ecuación que hacen que los números se acerquen, pero la verdad es que a nivel cantidad de pasajeros no estamos tan lejos de lo que fue un 2019
primeros meses, te diría. Sí, Recuerda que en el 2019 nosotros tuvimos en octubre, digamos, la salida del impuesto país de este 30% más las elecciones, y ese fue como un hito que hizo que el mes y medio previo la gente saliera descontroladamente a comprar cualquier cosa, aunque no sabía cuándo iba a viajar. Entonces ese mes desvirtúa un poco cuando uno compara interanualmente, pero a niveles te diría, del primer semestre o del segundo Q del 2019, estamos en valores bastante similares. Así que yo confío en que la recuperación si la logramos sostener, va a ser más rápida de lo que esperábamos. Definitivamente creo que es un mix de todo. Me parece que en el caso digamos, creo que aparte va a ser muy relevante la postura que cada una de las empresas haya tomado durante la pandemia, la capacidad de respuesta, el estar cerca del cliente, el entender la situación, el gestionar las incomodidades. Nosotros, digamos, la industria está atravesando una de las crisis más grandes, no solo por el impacto, sino por lo prolongada. Nunca nos había pasado estar casi 2 años gestionando una crisis de esta manera, con cuestiones que cambian permanentemente, con reprogramaciones de reprogramaciones de reprogramaciones, pasajeros reprogramados 4 veces. Digamos, eso es algo no visto, por lo menos en los años que hace que yo trabajo en la industria, no tiene antecedente. Entonces creo que esto de el haber acompañado, digo, yo creo que el cliente va a valorar mucho todo esto. La financiación va a ser importante, sí, porque tenemos un país, desde mi punto de vista, digamos que está empobrecido en parte y que de alguna manera, digamos, perdió parte de su capacidad de poder viajar. Pero por otro lado, o sea que va a ser importante y va a ser relevante y definitoria en el momento, digamos, de decidir viajar. Ahora, aquel que tenga la posibilidad y que eso no sea una cuestión, digamos, a tener en cuenta porque tiene la capacidad económica, va a valorar todo este otro tipo de cosas. Digamos, la solvencia, la trayectoria, el que atravesamos la pandemia sanos, saludables, sin haber perjudicado a ningún cliente, prestando absolutamente todos los servicios y estando siempre cerca del cliente para responder a las inquietudes. Por supuesto, con tiempos como nos permitió la pandemia, ¿no? Digo, con esta calidad que a lo mejor no nos deja del todo cómodos, pero siempre tratando de estar presentes y dar una respuesta.